El sistema de decisiones de los árbitros de World Rugby para tacles altos es una guía paso a paso para distinguir los tacles peligrosos que ameritan un penal, una tarjeta amarilla o una tarjeta roja. Es un sistema de decisiones aplicado por los árbitros y el personal disciplinario para asegurar un arbitraje y sanciones claras, consistentes y precisas, y también una herramienta educativa para jugadores, entrenadores, medios y aficionados. Esta guía forma parte del objetivo de World Rugby de reducir el riesgo de lesiones en la cabeza, estimulando un cambio en el comportamiento de los jugadores desde las situaciones del tackle de alto riesgo hacia una técnica de tackle más bajo y más seguro. ¿Cómo se utiliza? Al considerar un posible tackle alto, el árbitro debe determinar primero si el tackle es una carga con el hombro o un tackle alto. Para hacer esto, debe observar la posición del brazo del tacleador en el momento que hace contacto con el portador de la pelota. Este ejemplo es una carga con el hombro, porque el brazo que hace contacto está detrás del cuerpo del tacleador en el momento del contacto. En este ejemplo, el brazo del tacleador está delante de su cuerpo, por lo que es un tackle alto. Dependiendo de si es una carga con el hombro o un tackle alto, el árbitro debe hacer una serie de preguntas para determinar la sanción. Primero, veamos el ejemplo de una carga con el hombro. Ante una carga con el hombro, la primera pregunta que el árbitro se debe hacer es si hay algún contacto entre el hombro del tacleador y la cabeza o el cuello del jugador tacleado. En este ejemplo, hay un contacto claro con la cabeza según la definición de contacto con la cabeza. Ahora vemos un ejemplo de carga con el hombro, donde no hay contacto con la cabeza o el cuello del portador de la pelota. A continuación, el árbitro debe determinar el grado de peligro. En este ejemplo, existe un grado de peligro alto, indicado por el tacleador se levanta del suelo, hay un intento de tackle ofensivo y ambos jugadores chocan a gran velocidad. Un alto grado de peligro sin haber contacto con la cabeza o el cuello significa que la decisión inicial sería una tarjeta amarilla. Si el árbitro decide que el grado de peligro es bajo, la decisión inicial sería un penal por la infracción. En el otro ejemplo de carga con el hombro, el grado de peligro es automáticamente alto, porque el contacto se hace directamente con la cabeza del jugador tacleado. En esta situación, la decisión inicial sería una tarjeta roja. Una vez que ha tomado la decisión inicial, el árbitro debe preguntar si existen factores agravantes o mitigantes. Los siguientes factores pueden estar presentes, pero deben ser claros y obvios para que la sanción sea reducida. En este ejemplo, ambos jugadores están aislados y el tacleador tiene una visión clara antes del tackle, por lo que hay factores agravantes. Tampoco hay factores mitigantes claros y obvios. Por lo tanto, la decisión final sigue siendo una tarjeta amarilla. En este ejemplo, no hay factores mitigantes claros y obvios, por lo que la decisión final sigue siendo una tarjeta roja. Ahora veamos algunos ejemplos más de tackles altos. El primer paso para el árbitro es determinar si el contacto alto es una carga con el hombro o un tackle alto, usando la definición de carga con el hombro. Si ha descartado una carga con el hombro, entonces se trata de un tackle alto y se debe hacer las siguientes 4 preguntas para decidir la sanción apropiada. Veamos algunos ejemplos que serían sancionados como tackles altos. La primera pregunta debe ser: ¿se produce el contacto alto con el hombro o la cabeza o con el brazo o el codo del tacleador? En este ejemplo, hay contacto directo del hombro del tacleador con la cabeza del jugador tacleado. El árbitro luego se pregunta: ¿cuál es el grado de peligro? En este tackle, el grado de peligro es alto, indicado por un intento de tackle ofensivo. El tacleador acelera antes del contacto y el tacleador completa el tackle. Para un alto grado de peligro,
la decisión inicial sería una tarjeta roja. Si el árbitro determina que el grado de peligro es bajo, la decisión inicial sería una tarjeta amarilla. En este ejemplo, el contacto con la cabeza del jugador tacleado se produce desde la parte superior del brazo del tacleador. La segunda pregunta es si el contacto con la cabeza o el cuello es directo o indirecto. En este ejemplo, el contacto con la cabeza es directo. El árbitro luego se pregunta, ¿cuál es el grado de peligro? En este tackle, el grado de peligro es alto, indicado por un intento de tackle ofensivo. El tacleador acelera antes del contacto y el tacleador completa el tackle. Para un alto grado de peligro, la decisión inicial sería una tarjeta roja. Si el árbitro determina el grado de peligro como bajo, la decisión inicial sería una tarjeta amarilla. En este ejemplo, el grado de peligro es alto, indicado por una tacleadora que entra en contacto a alta velocidad y completa el tackle al pasar sobre la portadora de la pelota. Debido a que el contacto con la cabeza de la tacleadora fue indirecto y sube los brazos después del contacto inicial en una zona más baja del cuerpo de la jugadora tacleada, la decisión inicial para un alto grado de peligro es una tarjeta amarilla. En los tackles donde el grado de peligro es bajo, la decisión inicial sería un penal. Una vez que ha tomado su decisión inicial, el árbitro se debe preguntar si hay factores agravantes o mitigantes claros y obvios. En este ejemplo, no hay factores mitigantes claros y obvios. Por lo tanto, se sostiene la decisión inicial de una tarjeta roja. Aquí, el portador de la pelota se agacha y corre en cuclillas, inmediatamente antes de que ocurra el contacto con la cabeza. Por lo tanto, se puede considerar que el tacleador apunta lo suficientemente bajo como para evitar la cabeza, a menos que el portador de la pelota baje repentinamente su altura, como se puede considerar que ocurre aquí. El árbitro puede decidir que este es un factor mitigante suficiente para reducir la sanción de una tarjeta roja a una tarjeta amarilla. Por lo tanto, la decisión final, después de aplicar la mitigación, es una tarjeta amarilla. Aquí, las jugadoras están en un espacio despejado. La tacleadora tiene una clara visión y tiempo antes del contacto. Por lo tanto, existen factores agravantes. No se debe aplicar mitigación y se sostiene la decisión de tarjeta amarilla. Veamos algunos ejemplos más. En esta secuencia vemos dos tackles. El primero es un tackle alto porque el brazo del tacleador está delante de su cuerpo en el momento del contacto y luego hace contacto con la cabeza del portador. El segundo tackle es una carga con el hombro porque el brazo derecho del tacleador en el lado del contacto está detrás de su cuerpo en el momento del contacto con el portador de la pelota. Por lo tanto, el árbitro debe evaluar un tackle alto y una carga con el hombro. Para el tackle alto, la primera pregunta es: ¿qué parte del tacleador entra en contacto con la cabeza del portador? En este caso, es el brazo del tacleador. La siguiente pregunta es si el contacto es directo o indirecto. Aquí vemos claramente que el contacto del brazo con la cabeza es directo. El árbitro evalúa a continuación el grado de peligro. Aquí, el nivel de peligro es alto, porque el brazo del tacleador está yendo hacia adelante antes del contacto, y el tacleador completa el tackle. Como resultado del brazo directo a la cabeza con peligro alto, la decisión inicial sería una tarjeta roja. Veamos el segundo tackle en esta secuencia, que consideramos una carga con el hombro, porque el brazo del jugador está detrás del cuerpo en el punto de contacto. La primera pregunta para una carga con el hombro es si hay contacto con la cabeza o el cuello del jugador tacleado. En este ejemplo, está claro que el hombro golpea la cabeza directamente. De acuerdo con el sistema de toma de decisiones, esto daría lugar inicialmente a una tarjeta roja, ya que una carga con el hombro a la cabeza se considera automáticamente un grado de peligro alto. Una vez que ha tomado su decisión inicial,
el árbitro debe preguntar si hay factores agravantes o mitigantes claros y obvios. Aquí, los árbitros pueden considerar la altura baja del portador de la pelota junto con la posición inclinada del tacleador en el contacto como mitigación de una tarjeta roja. Pueden decidir reducir la sanción y aplicar una tarjeta amarilla como decisión final. De manera similar, se pueden aplicar factores agravantes o mitigantes para el ejemplo de carga con el hombro a discreción del árbitro. Puede considerar que la continuación del tackle y el uso del hombro son suficientes para descartar una mitigación y, por lo tanto, mantener la decisión inicial de tarjeta roja. Otro tipo de tackle alto ocurre cuando no hay contacto directo o indirecto con la cabeza del jugador tacleado. Como siempre, el árbitro comienza evaluando si está ante una carga con el hombro o un tackle alto. Aquí está claro que se trata de un tackle alto, porque no se cumple la definición de una carga con el hombro. El contacto es con el brazo del tacleador y no hay contacto con el hombro. Entonces, el árbitro se hace las 4 preguntas para los tackles altos. Para la primera pregunta, el contacto alto es desde el brazo del tacleador. La segunda pregunta es si el contacto elevado es directo o indirecto. En este caso, no vemos contacto con la cabeza o el cuello en ningún momento del tackle, por lo que se considera alto, pero sin contacto con la cabeza. La tercera pregunta para el árbitro es si el grado de peligro es alto o bajo. Para un tackle que no implica contacto con la cabeza o el cuello, el grado de peligro será automáticamente bajo. La decisión inicial sería un penal. El paso final es preguntarse si hay factores agravantes o mitigantes claros y obvios. En el ejemplo, no hay tales factores y se sostiene la decisión inicial de penal. Si el árbitro hubiera considerado que había una mitigación clara y obvia, la decisión habría sido seguir el juego. Este es un ejemplo de un tackle estilo cinturón de seguridad y completa los posibles escenarios de tackle alto. Veamos un ejemplo más de tackle alto para repasar el proceso del principio al fin. Aquí vemos un tackle alto porque el brazo del tacleador no está en posición de cabestrillo ni tampoco está detrás del cuerpo del tacleador en el impacto. Por lo tanto, excluimos una carga con el hombro, donde el brazo derecho hace contacto con el portador de la pelota en un tackle alto. Esto significa que el árbitro debe hacer las 4 preguntas. Primero, debe preguntarse qué parte del tacleador hace el contacto alto. Aquí vemos el brazo superior del tacleador golpeando el cuello del portador de la pelota. La segunda pregunta es si el contacto con el cuello es directo o indirecto. En este caso, el contacto entre la parte superior del brazo y el cuello es directo, a pesar de que el brazo derecho del tacleador se mantiene abajo y hace contacto con el cuerpo del portador de la pelota. Principalmente, el contacto alto se produce directamente con el cuello del portador de la pelota. En tercer lugar, se pregunta si el grado de peligro es alto o bajo. Ya que el tacleador está acelerando hacia el tackle, está intentando un tackle ofensivo y completa el tackle, el grado de peligro es alto. Usando este sistema de toma de decisiones, este ejemplo de brazo directo a la cabeza o al cuello con un grado de peligro alto resultaría en una decisión inicial de tarjeta roja. El árbitro evalúa ahora si existen factores agravantes o mitigantes claros y obvios. La posición del cuerpo del portador de la pelota puede considerarse como un posible factor mitigante. Sin embargo, esto debe ser claro y obvio, y también medido contra el hecho de que el tacleador está en un espacio despejado, con una visión clara y tiempo para hacer un tackle que evite el contacto alto. Por lo tanto, no hay razón suficiente para la mitigación y se mantiene la decisión inicial de la tarjeta roja. A través de una educación completa y un manejo consistente de las situaciones en el campo de juego, impacto positivo en la prevención de lesiones.